Buenos días a todas y todos quienes nos acompañan en esta transmisión. A nombre de la Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, les damos la más cordial bienvenida al segundo capítulo del Encuentro Diálogos, el cual estará dedicado a la realización del tercer coloquio de conservación y restauración de patrimonio ferrocarrilero, espacio cuyo propósito es fortalecer el intercambio de experiencias y conocimientos en la identificación, inventario, conservación y restauración del patrimonio ferroviario, mueble e inmueble. Para realizar el acto inaugural de este evento, cedemos el uso de la palabra a la maestra Teresa Márquez Martínez, directora del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero. Adelante, maestra Teresa. Hola, buenos días. Antes que nada, quiero darles la bienvenida y agradecer a todos los que nos acompañan el día de hoy para la apertura de este tercer coloquio de conservación y restauración del patrimonio ferrocarrilero, capítulo del Día Diálogos, cuyo propósito, como nos ha mencionado Román, es fortalecer el intercambio de experiencias y conocimientos en materia de conservación y restauración de este patrimonio en México y en el mundo. El coloquio se desarrollará durante esta semana, del 12 al 16 de octubre, y contará con la participación de ponentes de México, España, Estados Unidos, Argentina, Perú y México, como les mencionaba. Trabajaremos alrededor de 3 ejes temáticos. El primero es la aplicación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Aquí conoceremos experiencias de aplicación de tecnología digital en los métodos de cartografía, digitalización, estudio, conservación y difusión que dé cuenta del universo del patrimonio cultural ferroviario existente en nuestro país. Y bueno, conoceremos también algunas experiencias y con ello patrimonio de otros países. Por otra parte, el uso de las plataformas tecnológicas de libre licencia nos permiten una mayor accesibilidad a sistemas de gestión de inventario y catalogación de colecciones para uso en museos y otras organizaciones con colecciones de patrimonio cultural ferroviario. Sin duda, aquí vamos a conocer muy importantes propuestas que se están desarrollando. El segundo eje es conservación de patrimonio ferroviario edificado. Aquí se expondrán intervenciones en inmuebles ferroviarios, evidenciando la importancia de que sea cual sea la dimensión o las características ornamentales de los inmuebles, siempre es indispensable observar en los proyectos los principios teóricos y el rigor técnico de la conservación y la restauración. En este eje, tendremos a la mano recomendaciones especializadas para el mantenimiento de edificaciones y diagnóstico en situaciones de riesgo. En tercer y último eje es conservación, restauración y exposición de colecciones ferroviarias. La idea en este es lograr un acercamiento y el diálogo entre los museos y los especialistas, así como con las organizaciones de conservación ferroviaria a nivel nacional y mundial, hablando sobre criterios y metodologías de conservación y restauración de este patrimonio, su problemática y su restauración. Experiencia en la conservación de este equipo hay en exteriores, conservación de colecciones de objetos ferroviarios, alternativas y estrategias para hacer más accesible al público este tipo de colecciones y los retos muy importantes en el contexto del COVID-19. Agradezco a todos ustedes su presencia, así como a los conferencistas y participantes su generoso apoyo y colaboración.
que en estos tiempos de COVID en el mundo hacen todo un poco más difícil y complejo, aunque también han significado una oportunidad de muchos aprendizajes. Contamos con su solidaridad y apoyo, lo que nos anima e impulsa en el trabajo. Entonces, sin más, siendo las 10:20 de la mañana de la Ciudad de México, de este día 12 de octubre de 2020, es un gusto hacer la inauguración formal del tercer coloquio de conservación y restauración de patrimonio ferrocarrilero. Y bueno, comenzaremos también ya con nuestras actividades. Tenemos la primera conferencista. Nos entusiasma muchísimo escuchar esta conferencia, a la maestra Raquel Letón Ruiz. Ella es del Museo del Ferrocarril de Madrid y su conferencia justamente hablará del modelo de conservación en el Museo del Ferrocarril de Madrid. Quiero hacer una breve presentación. Y doy la bienvenida a Raquel, que ya está por ahí con nosotros. Raquel Letón es jefa de conservación y gestión de colecciones del Museo del Ferrocarril de Madrid, España, como ya les dije, institución que de manera entusiasta y generosa participa en este encuentro. Desde aquí un saludo y nuestro agradecimiento al doctor Francisco Polo Muriel, director del Museo del Ferrocarril de Madrid. Raquel Letón Ruiz es licenciada en documentación por la Universidad de Alcalá de Henares y diplomada en profesorado de EGB en la Escuela Universitaria de Magisterio de Guadalajara. Ha cursado asimismo el curso de posgrado en actividades de la UNED y el de técnico especialista en biblioteconomía, archivística y documentación, y cursos de documentación con el programa interuniversitario de doctorado de la Universidad de Alcalá de Henares y por la Universidad Complutense de Madrid. Complementa su formación cursos de museología, herramientas para la conservación y gestión museográfica de colecciones. En 1998 desarrolló su actividad como jefa del Archivo Histórico Ferroviario en la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. En 2010, como jefa de conservación y archivo histórico ferroviario en el Museo del Ferrocarril de Madrid. Y a partir de 2020 asume el cargo en dicho museo de jefa de conservación y gestión de colecciones, donde coordina un equipo multidisciplinar para el desarrollo de las actividades de la conservación de esas colecciones, del modelismo ferroviario y del equipo de restauración. Actualmente ocupa la Secretaría de la Comisión de Puesta en Valor del Patrimonio Histórico y Cultural Ferroviario, órgano encargado de la conservación, preservación, estudio y difusión de los bienes públicos y patrimoniales ferroviarios en España. Ha participado en diversos comités científicos y en la organización de congresos y jornadas. También ha impartido diversos cursos, seminarios y talleres profesionales en distintos ámbitos académicos y profesionales, siendo autora de diversos artículos, publicaciones y ponencias presentados en jornadas y congresos de ámbito nacional e internacional. El día de hoy, como ya les mencionaba, Raquel Letón Ruiz compartirá con nosotros su presentación titulada El modelo de conservación del Museo del Ferrocarril de Madrid. Sin más, los dejo con la licenciada Raquel Letón Ruiz. Hola, buenas tardes Raquel. A todos. ¿Se me oye? Hola. Se te oye perfecto, perfecto. Perfecto. A ver, buenas tardes a todos. Lo primero, Teresa, muchísimas gracias por tu amable presentación. Buenos días en México, buenas tardes en Madrid, desde donde estamos en España, pero agradecer al coloquio ferrocarrilero esta amable invitación a todo, por parte de todo el equipo del Museo del Ferrocarril de Madrid.
y dada la demora que ya habíamos presentado, pues no quiero nada más que reiterar a todos los participantes que estén escuchándonos, así como a la organización, su amabilidad en la invitación. Voy a intentar compartir lo que es la presentación de mi conferencia y a ver si se puede ver ahora. Por favor, desde el equipo me lo pueden confirmar si se puede ver ahora al compartir el modelo. Sí, se ve muy bien. Se ve. Bueno, pues yo voy a iniciar un poco para quien desconoce en España lo que es el Museo del Ferrocarril. Es un museo que está gestionado por una fundación, la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Para contextualizar, esta fundación pertenece al sector público estatal, tiene una personalidad jurídica propia y fue constituida en el año 1985. Actualmente se rige por una legislación que hay en España sobre fundaciones y tiene una competencia de carácter estatal. Es una fundación sin ánimo de lucro y tiene además la asignación del protectorado del Ministerio de Cultura, pero arraigada con el antiguo Ministerio de Fomento, que ahora de Movilidad y Agenda Urbana, perdón. La Fundación de los Ferrocarriles Españoles realmente tiene 3 sedes, la de Madrid, otra en Barcelona, en un municipio Vilanova y la Geltrú, y en el Palacio de Fernán Núñez, en el centro de Madrid, cercano a la principal estación, por decirlo así, de ferrocarril, que es la estación de Atocha, para aquellos conocedores de la ciudad madrileña. Y tiene un patronato entre los que cabe destacar las empresas principales del sector público ferroviario, como son Renfe, Adif y Adif Alta Velocidad. Estas 3 entidades están adscritas al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, como decía, que es el responsable de proponer y ejecutar la política del Gobierno en el ámbito de las infraestructuras ferroviarias. De competencia estatal, así como controlar, ordenar y regular administrativamente todos los servicios de transporte ferroviario, así como de planificar y programar las inversiones relativas a la infraestructura, las materias, los servicios asociados. Aquí están, además, la Fundación tiene una serie de actividades culturales de ámbito que son propios por las encomendaciones que tiene de recuperación, custodia y generación de un patrimonio histórico ferroviario. Y los fines fundamentales de nuestra fundación serían el fomento del conocimiento, la utilización del ferrocarril por parte de la sociedad. Trabajamos en la investigación, en la formación, en la divulgación de la actualidad ferroviaria y a través de publicaciones tanto periódicas como monografías. Todos los aspectos culturales relacionados con el ferrocarril son ámbito de nuestra competencia. Se encarga del mantenimiento y la inspección pública de los fondos museísticos del ferrocarril en los 2 museos citados anteriormente, que se encarga de conservar y enriquecer también los fondos documentales del Archivo Histórico Ferroviario y la Biblioteca Ferroviaria, de la cual ambos museos y toda la fundación y toda la sociedad española en sí, para la investigación del ferrocarril en España, son 2 pilares fundamentales. Contextualizando lo que ha sido el ferrocarril en España, dando una pincelada, se inicia en 1837, cuando el primer ferrocarril español se dio a conocer en la isla de Cuba, pero luego le sigue en 1848, a mediados del siglo XIX, un pequeño tramo entre Barcelona y Mataró. Desde luego, así se fue ampliando la red ferroviaria, que en Europa ya era tardía para en España con respecto a Europa, pero la irrupción en España en 1936 de la fatídica Guerra Civil, conocida, pues cuando había decenas de empresas privadas ferroviarias, fueron generando un patrimonio que en 1941, terminada la guerra en el 39, el Estado decidió crear una red estatal, lo que siempre hemos conocido como Renfe. Así pasa el tiempo y llegamos al año 2005 en España, donde la antigua Renfe
se divide en lo que va a ser, por la ley del sector ferroviario, en la compañía estatal de Renfe y en administrador de infraestructuras ferroviarias. Toda esta situación se incrementa el patrimonio ferroviario, que ya era prodigio en nuestro país, cuando en 2013 los ferrocarriles de vía estrecha de un ancho métrico desaparece la antigua empresa y también pasan a formar parte de lo que es el ámbito de las compañías, las dos grandes compañías citadas, patronas actualmente de nuestra fundación. En 2014, ya nos vamos aproximando a las fechas actuales, el Ministerio de Fomento decide segregar la actividad de la empresa en sociedades anónimas y desde entonces los negocios se gestionan directamente de entre dichas sociedades. Conjuntamente son conocidas como Grupo Renfe. Esto no es más importante que a la hora de conservar ya no tenemos un único interlocutor, sino que ya cada vez hay más sociedades en donde tener localizado nuestro patrimonio, su conservación y localización. Actualmente la empresa, nuestro país tiene más de 15.300 kilómetros, de los cuales en alta velocidad somos pioneros con más de 2.600 kilómetros. Así como este contexto del patrimonio que hemos ido diciendo a lo largo del tiempo, que han ido dejando en nuestro país un enriquecedor, piezas, documentos, inmuebles, inmuebles de todo tipo. Cómo nace nuestro Museo del Ferrocarril, cómo se genera la colección. Pues el antecedente y la creación del Museo del Ferrocarril de Madrid pues está en estrecha relación con la conformación de su colección, base y sustentación de lo que es nuestra institución, ¿no? Es así que el origen y la formación de la colección es anterior propiamente al museo y se formó principalmente a partir del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Las exposiciones técnicas que se fueron celebrando en toda Europa, algunas piezas que actualmente conserva el Museo del Ferrocarril ya se exhibieron en 1929 en la celebración de la Exposición Internacional de Barcelona, en la Exposición Iberoamericana de Sevilla. De estas piezas, algunas que aparecen en la presentación, como este pequeño este reloj, que es el primer reloj en España que hubo para dar la salida del primer ferrocarril peninsular. Estos elementos fueron guardándose en almacenes, pero a partir de 1948, cuando en España se celebraba el centenario, Renfe organiza en el puerto de Barcelona una gran exposición con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas y la mayoría de los objetos exhibidos pasan a ser el embrión de lo que luego sería un museo salón en España. Estos modelos se añadían a modelos a escala, que se convertían en los primeros modelos que hacían como prototipos las empresas para potenciar la venta y las nuevas tecnologías. De hecho, en 1949, en mayo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, hubo una primera exposición de trenes en miniatura. Algunos de los elementos se conservan hoy como piezas de aquella época en nuestro museo. Es así que en 1967 abre la inauguración del museo dedicado al ferrocarril. Sin embargo, el espacio es un espacio pequeño, es en la actual sede de nuestra Fundación de los Ferrocarriles Españoles, donde no tienen cabida nada más que esta locomotora que vemos aquí en la parte inferior, que es una locomotora significativa, que transportaba el vino en España, pero no deja de ser una colección y un acopio de maquetas, documentos, fotografías, a la espera de que hubiera un nuevo espacio expositivo. Es en el 71 cuando la estación de Delicias, que este año precisamente estamos celebrando su 140 aniversario de la creación e inauguración de esta estación, que fue en 1880, pues cierra el tráfico. Es una oportunidad única que la empresa toma como albergar allí una colección, conservar no solamente las piezas patrimoniales, sino el propio inmueble en sí. Una joya arquitectónica del siglo XIX, la primera estación monumental que hubo en Madrid y fundamental para su conservación. Se salvó por muy poco de la pica porque era un espacio en el centro de Madrid y en aquella época el patrimonio como tal era una estación más.
gracias a Dios, pues estamos ahí, gracias a la cultura del momento y las personas que apostaron porque esto no ocurriera. Así es como en 1900, esta es nuestra estación de sede de nuestro Museo del Ferrocarril, que están todos ustedes invitados, los que nos oyen, a conocer la interesante, importante y majestuosa estación que alberga el patrimonio. Como ya comentaba, la inauguración se hace en el 84, pero prácticamente recién inaugurada el museo, se crea nuestra Fundación de los Ferrocarriles en el año 75, que adquiere su gestión. Todas estas piezas, sobre todo el material rodante, se fue acopiando una vez que se cerraron las estaciones principales, cuando el vapor en 1975 en España termina el vapor. Entonces, muchas de las locomotoras de vapor que seguían funcionando se apartan, se guardan en pequeños depósitos que están en desuso, y hay una comisión de expertos que así lo deciden para configurar lo que es una colección significativa y representativa del ferrocarril en España. Tiene las competencias, por tanto, de identificar qué colección guardamos, conservarla, restaurarla y sobre todo ponerla a disposición a través de nuestra fundación. Voy a abreviar, como me decía, un poco en la parte de la explicación para centrarme más en el primer comité de colecciones que hubo. Tan importante es restaurar, conservar, pero si no identificamos una valoración, una clasificación de qué conservar y restaurar, quizá estamos restaurando, estamos conservando algo que no deberíamos hacer, porque ni es representativo, ni es auténtico, ni es veraz, etc. Luego entraremos en detalles de estas cuestiones que nuestro patrimonio industrial nos tiene. El crear una colección con un criterio de relevancia, estos expertos desarrollaron, bueno, pues que lo que querían era tener una representación a nivel de todo el país, pero el volumen de piezas apartadas era amplio. La escasa dotación de personal técnico cualificado en ese momento, la insuficiencia, sobre todo, de espacios de mantenimiento. Pensemos, y todos los ferrocarrileros del ferrocarril somos conscientes de el tamaño que tienen nuestras piezas cuando hablamos sobre todo de las composiciones, o en España nos estamos preguntando, la composición, hay que guardar un primer ferrocarril de alta velocidad, un tren de alta velocidad, con los metros que eso conlleva, ¿no? Bueno, pues así, durante años, entre los profesionales de los museos, los técnicos, en determinadas materias, incluso las asociaciones de amigos del ferrocarril, en conservación de patrimonio, y las propias empresas responsables, ven como sus materiales, a medida que se van quedando obsoletos, son susceptibles de considerarse patrimonio. Se consideran como tal, pero han ido inventando, copiando o improvisando de alguna manera formas que han hecho una categoría, bueno, pues que están en un proceso de cambio, y entonces cada vez vemos que se opta por una política diferente con diferentes criterios. Lo que hace la Fundación desde su creación es intentar, al no poder abarcar dentro de la estación de Delicias todos los elementos que se consideran que hay que conservar para nuestras generaciones venideras, lo que hacen es optar por una política de cesión de piezas a asociaciones, a instituciones públicas y privadas. ¿Con qué fin? Sobre todo, que fuera de nuestras instalaciones propias del museo, alguien pueda, por su interés patrimonial, ejercer ese garante de conservar estas piezas. Entonces, la idea era generar museos territoriales. Por ejemplo, el Museo de Madrid sería el museo central, y luego tener distribuidos a lo largo del territorio diferentes museos. Así nació el Museo de Vilanova i la Geltrú en Cataluña, o se fueron acumulando otras series y recogiendo y coleccionando otra serie de piezas en otros espacios. Sin embargo,
la época que sufrió en los años 90, prácticamente el que subsiste es nuestro museo en Madrid y en Barcelona. Luego hay muchísimos museos en España, pero no gestionados de la misma manera que nosotros. Esto es lo que comentaba de la política de cesiones a asociaciones. En el 95 se creó la comisión de expertos y, bueno, pues los investigadores y profesionales del ferrocarril deciden que es sobre todo significativo que debe conservarse. En el año 2000 esta comisión actualizó los trabajos y para crear un museo en Zaragoza. Actualmente, a fecha de hoy, estamos trabajando ya para ceder 60 vehículos, casi 59 exactamente, vehículos a un espacio, a un territorio en España donde se van a configurar 3 nuevos museos. 3 nuevos museos, un ámbito importante, que esta es la estación internacional junto con Francia, donde va a ser ese espacio. Se diseñó además un plan de identificación y protección y puesta en valor para todo el patrimonio histórico y cultural del ferrocarril y en esta comisión lo que se hace es valorar, interpretar todas las peticiones y solicitudes que hay en torno a lo que es la petición de patrimonio ferroviario, y es la encargada de recibir y valorar las peticiones, por tanto, ¿no?, de la preservación de este material. Y la condición del valor intrínseco de cada pieza, rescatarlas, y el proyecto de puesta en valor de los mismos. Se reúne esta comisión en una sesión ordinaria, una periodicidad mensual, levantamos acta del mismo, y lo que nos parece interesante cuando se aborda en el tema, ¿qué abordamos en el tema del patrimonio? Es que el patrimonio para nosotros no solamente es las locomotoras, etcétera, etcétera, como parece que es, o las estaciones, eso es importante. Nosotros valoramos mucho, entre ellos tres apartados. El patrimonio artístico ferroviario, cuya dimensión es estética, esculturas, pinturas. O sea, no nos olvidemos los recintos ferroviarios, las partes arquitectónicas. Toda esta parte, tenemos un palacio ahora mismo como sede nuestra, que fue sede de nuestra antigua empresa ferroviaria, con un patrimonio artístico fundamental. El general sería el segundo, el patrimonio industrial ferroviario, con los elementos más relacionados, los vehículos, los edificios, los objetos, los modos de producción, incluso los estilos de vida. Y por último, no hay que desdeñar el patrimonio documental, que parece que siempre es el olvidado en nuestro patrimonio. La parte documental, los fondos archivísticos, la historia de nuestro propio ferrocarril y los fondos bibliográficos. En su aceptación más amplia, lo que tendríamos que ver es que lo que es todo el conjunto de elementos, piezas diversas, instalaciones, maquinarias, lo que venía diciendo, pero además lo inmaterial, recoger la cultura del trabajo, la transmisión oral, que también muchas veces, perdón que salta algo, el legado territorial de las instalaciones, los poblados ferroviarios en nuestro país, los colegios de huérfanos ferroviarios, toda una serie de estilo de vida, formas y modos de gestión empresarial que dan al universo ferroviario tan amplio que no cabe nada más que la sustentación y la implicación de interdisciplinar, muchas ramas interdisciplinares entre la historia, la museología, archivística, documentación, ingeniería, todos estos amplios y formas de aplicar a nuestro patrimonio. Lo que comentaba, los artístico, el industrial y el documental, en toda su amplitud. Los fondos documentales, esto es una vista de nuestros archivos, bibliotecas, con más de 4 kilómetros de documentación. Y bueno, el estado que aquí empezamos de notar un poco el estado de precariedad que se refiere a la protección y uso, entre muchas razones. ¿Por qué es? Porque cuando nosotros intentamos la conservación hay un gran número de elementos a conservar. Hay que saber decidir. No todo se puede conservar, pero sí que hay que saber
si se tratan de elementos sujetos a una continua transformación, por lo cual el primogénito elemento ha sido tan transformado que al final hay que guardar el último, que es el conocido, el intermedio, la obsolescencia que tiene, las grandes, lo que reitero, las grandes superficies que tienen ocupan estos materiales. Hay una desprotección muchas veces en patrimonio industrial, una carencia de sensibilización por este patrimonio. Muchas veces son locomotoras y trenes de uso tan habitual que estamos acostumbrados a entrar en ellos. No tenemos la misma protección que si fuera una escultura. Parece que no los miramos igual y son como... no son como obras de arte, no son elementos a proteger, ¿no? Hay una diversidad de criterios para la conservación o no de ciertos elementos. Ante todo, las limitaciones en la conservación que existen, pues bueno, yo quería citar la rapidez en los cambios de la tecnología, es que ha hecho que de los bienes industriales estén fabricados en serie, es un hecho que, por ejemplo, como una locomotora o una mesa, son piezas y son empleados como un trabajo cotidiano y generalmente valorados como, no son considerados, como decía, de patrimonio histórico-cultural. Dos características, yo creo que resumen a la hora de las dos características para que muchas veces no se sepa discernir qué conservar, qué no, es que en la mayoría de las piezas patrimoniales del periodo industrial, el material es compuesto, tiene compuestos de piezas intercambiables. La integridad, la autenticidad es difícil de que haya llegado hasta nuestros días, tal y como se fabricó y se concibió en su momento. En este sentido, en muchos casos no funcionan los vehículos no funcionan por falta de piezas, o los técnicos no pueden reparar la diversidad y mezcla de materiales que se hacen muy compleja. Y hay que tener en cuenta que muchas de estas máquinas que nos transportan, las locomotoras, los vehículos en sí, sobre todo, no se construyeron para tener una vida, se construyeron no para durar eternamente, sino para tener una vida limitada. Y eran concebidos, sobre todo, para ser reparados y tener piezas de recambio. Con lo cual, cuando dicen que una locomotora es que ya no es la original, es que industrialmente no podría serlo para tener esa vida. Y dos, la producción en serie. Estas peculiaridades significa que, por una parte, el objeto es único, se da en raras ocasiones, se pueden dar prototipos, pero dentro de la misma serie facilita industrialmente el intercambio de piezas y la integridad y autenticidad del vehículo original, pues no se puede encontrar porque ha habido pues, una serie de variantes a lo largo de su vida de este material. Estos son algunos ejemplos que están viendo de lo que es restauraciones que se han realizado de origen y, por ejemplo, este vehículo, que es un vehículo postal, en origen tenía un linternón, tenía cambio de ejes, pero finalmente, como todo el mundo le conoce, es como esta restauración. Hay que elegir cómo restaurar, si al origen o cómo circuló al final del periodo. Entonces, en esas decisiones, los colores que han ido cambiando de amarillo a verde y azul, este mismo vehículo ha tenido 3, 4 colores. Se decide una época concreta por la que circuló, como está establecido para su restauración. Esto ocurre lo mismo con es un automotor que está ahora mismo en el museo, que es un tren español rápido, que le querían decir, y luego pues igualmente es un vehículo que la gente, aunque hubiera más ejemplares, es muy popular y la gente se siente identificado con él. Entonces sí que aunque no sea un prototipo, el visitante, nuestras futuras generaciones van a haber identificado porque circuló por toda una red, sea aquí, sea en cualquier sitio, la identificación y la capacidad que tiene cada uno de transmitir esa identificación y el ferrocarril y la persona, la sociedad. Estos son otros ejemplos de esta locomotora, cambió y al final de color y se le transformó al color
que tuvo y mantuvo durante toda su época, aunque luego en un momento dado y crítico tuvo un color blanco, pero nadie conocía esa locomotora con el blanco, sino este amarillo y negro, por decirlo así. Esto además y confiere pues una serie de elementos importantes a inventariar cuando cada una de las piezas que tenemos en vehículos, tanto en cualquier parte de nuestras piezas de las colecciones del museo, artes decorativas, uniformes, que no voy a contar lo que tenemos todos en los museos, más de 8.000 piezas, cada una con diferentes necesidades. ¿Por qué me he centrado más en el material rodante? Por la dificultad, insisto, de su conservación, la intemperie, el aire libre, cómo mantenerlo, dónde ubicarlo, que ya no solo, sino dónde ubicarlo, cómo que su transformación. Estos son los trabajos. ¿Cómo hacemos todos estos trabajos? Pues por un lado con el equipo de restauración del museo. Aquí vemos el equipo personal trabajando en la restauración de una primera locomotora eléctrica que hubo en España en 1911. También tenemos convenios con las escuelas de restauración de la Comunidad de Madrid, donde nos descubren maravillas bajo capas de pintura, como ven aquí, en donde podemos identificar en una pequeña como diligencia, que era como un taxi para el servicio del ferrocarril, y donde pues a través de estas escuelas se hacen trabajos, programas de voluntariado. Sobre todo hemos trabajado mucho con el tema del modelismo ferroviario, donde los voluntarios lo que hacen es que de manera altruista, por su pasión y hacia el ferrocarril, dedican horas, tiempo para su restauración, conservación de elementos tan frágiles muchas veces como es este. El futuro, pues quería finalizar el recorrido avanzando que este será un espacio próximo en nuestro museo. Presentamos todo esto es porque es el concurso de ideas promovido por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agencia Urbana de España para la rehabilitación de nuestra decimonónica estación de 1880 y transformarla en una arquitectura, en un edificio que no pierda su seña de identidad bajo la misma marquesina, pero sí que sea un espacio del siglo XXI donde la movilidad, la accesibilidad y el espacio expositivo permitan a todos los nuevos espectadores y las personas que vengan a nuestro museo conocer los 3 siglos por lo que se ha discurrido los trenes, y han dejado que los elementos ferroviarios tienen un valor añadido a otros tipos de patrimonio, estimulan emociones a través de la recreación de historias pasadas, y es por eso que los trenes pues atraen a públicos de todas las edades, formas y condiciones. Es una gozada trabajar con los trenes, y yo con esto quiero terminar y reiterar mi agradecimiento y la invitación a España a conocer. Esperemos que pasado estos momentos difíciles que tenemos en todo el mundo del COVID, como decía Teresa, pero en un cercano próximo futuro mejor, esto será un espacio de trenes para todo el mundo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Raquel. ¿Tengo audio? Sí. Muchísimas gracias. He intentado tiempo y manera adaptarme a lo establecido, pero empezamos un poco tarde, Teresa, lo siento. Sí, no, está muy bien. Lo siento. Ha sido una presentación realmente estimulante. Creo que por algún momento perdimos con el mundo tan estrecho que tuvimos desde hace bastante tiempo con el Museo de Man, pero esta nueva nuevo encuentro nos va a dar muchísimas oportunidades de seguir discutiendo. Desde luego. Tenemos una gran cantidad de temas y de asuntos en los que son paralelos, ¿no? Al mismo tiempo que tenemos diferencias regionales y desarrollos distintos en muchos sentidos, tenemos muchos paralelismos y muchas cosas que enfrentar prácticamente de manera
igual, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Pediría, por favor, apoyo si tienen ahí a las preguntas o comentarios que hubiera del público. Sí, buenos días. Tenemos unas preguntas del público. Una de Juan Cabuto. Pregunta, ¿servirá esta experiencia en España para ser aplicada en nuestro país y darle verdadera dimensión al patrimonio, llevándolo y conservando en el resto de nuestro territorio? Esa es una pregunta. Pues, ¿Es una pregunta o es una afirmación? Yo creo que nosotros, ya, si no hay otra pregunta, quería aclarar una cosilla sobre la exposición. Yo creo que cuando queremos conservar todo, no podemos hacerlo por el espacio que ocupan los materiales. Nuestro modelo de cesión a instituciones públicas y privadas fuera de nuestro espacio, vincularlos con una comisión, unos trabajos de vigilancia que son costosos técnicamente de vigilancia, pero nos permite que un ayuntamiento, una institución que ha tenido el ferrocarril cercano, lo tenga en un barrio ferroviario, lo estén cuidando y además forme una pieza de nuestra colección fuera de nuestro museo. Es un museo fuera del museo. Tenemos un museo repartido por España como expuesto al resto de todos los ciudadanos y que gracias a estas colaboraciones de cesiones podemos mantenerlo. Si no, nosotros no podríamos guardar toda esa colección dentro de un espacio. Es esa la idea. Gracias. Gracias, Bruno. También comento que mandan saludos y felicitaciones a Alejandro Núñez, Roberto Paz de Jalisco. Gracias. Y yo tengo una pregunta también de cómo ha afectado, digamos, el trabajo de conservación a ustedes la situación del COVID, ¿no? ¿Cómo nos ha afectado? Pues yo creo que como a todos los espacios, la cuestión es no solo en conservación, directamente en trabajo de taller, sino como que nosotros tenemos unos vehículos que circulan y hacemos trenes históricos, trenes turísticos, porque el ferrocarril nació para circular, no para estar expuesto parado, y ese es su alma. Y cuanto más circule, mejor se conserva porque tiene un rodamiento y un trabajo constante. La situación actual nos ha impedido hacer trenes turísticos. No podemos circular ahora mismo. Esos trenes, si no circulan, tienen que pasar unas revisiones, circulen o no. Y si no han circulado, las revisiones son con una periodicidad más corta que si hubieran circulado, porque no han hecho ese rodaje de kilómetros. Con lo cual eso afecta en todos los sentidos del material, porque no se conserva el material operativo, en el sentido de que los talleres no trabajan. Este verano no ha habido escuela de restauración porque no podían trabajar directamente en pequeños espacios y se han hecho cosas muy aisladas, restauración de pequeñas faroles y cuestiones aisladas que se han hecho. Afecta en todo, yo creo, aparte de los propios visitantes del museo, etcétera, etcétera. Lamentablemente es una situación para todos difícil. Okay. Gracias. Tenemos, bueno, más felicitaciones de Juan Carlos Patón, de Francisco Polo Muriel. Ese es mi director, mi jefe. Entonces... Saludos a Francisco. Saludos, Paco. Esas son las preguntas que nos han enviado. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues quedamos a vuestra disposición, reiterando. Pues muchas cosas vamos a tener que enfrentar novedosas. De acuerdo, después Teresa. de esta pandemia. Sí. Después de esta pandemia tenemos que estar muy vinculados para poder discutir y conversar, para enriquecer nuestras visiones, ¿no? Es fundamental unir fuerzas. Gracias.
Muchísimas gracias, de verdad, estimada Letón. Le doy la palabra a Bruno para que pueda ya cerrar y nos invita a la siguiente mesa. ¿Bruno? Sí, un momentito. Sí. Bueno, nuestra siguiente presentación va a ser a las 11:30 con la conferencia mexicana 2020 hacia una gestión descentralizada de acervos digitales. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias. Y hasta pronto. Los esperamos.